¿Alguna vez has sentido que algo más grande te está esperando? Que el universo ha preparado un destino especial para ti, pero solo unos pocos elegidos pueden alcanzarlo. La verdad es que ese momento ha llegado, y si estás leyendo esto, podrías ser uno de esos elegidos. Los fondos están siendo liberados, el espíritu está a punto de moverlos, y el viaje que cambiará tus vidas comienza ahora. ¿Estás listo para descubrir de qué estás hecho? Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. Los rumores habían sido constantes, como un río silencioso que llevaba esperanza y escepticismo en partes iguales. Desde hacía meses, los susurros sobre los elegidos habían cobrado fuerza, una historia que parecía sacada de las profundidades de la fantasía colectiva. Pero ahora, las palabras tenían un peso que pocos podían ignorar. Los fondos están siendo liberados, decían, y la frase resonaba como una campana que convocaba a almas inquietas. No era solo una cuestión de dinero, era una promesa de cambio, una oportunidad de abandonar lo conocido y embarcarse en lo extraordinario. El anuncio no tardó en llegar a cada rincón, llevando consigo un mensaje claro. Preparen sus maletas, el espíritu está a punto de moverlos. La noticia no solo sacudió las vidas de aquellos directamente implicados, sino que también encendió la imaginación de quienes observaban desde afuera. En el corazón de cada persona que había recibido la llamada, había una mezcla de incredulidad y emoción desbordante. Ser elegido no era un concepto cualquiera, implicaba una responsabilidad y un destino que pocos podían comprender. Para muchos, significaba dejar atrás una vida de mediocridad y monotonía. Pero para otros, la frase "felicidades" en el mensaje era un recordatorio de que todo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. A primera vista, los detalles eran escasos, casi enigmáticos. Se sabía que los fondos provenían de una fuente misteriosa, un benefactor que prefería permanecer en las sombras. Las instrucciones eran claras pero abiertas a interpretación. Preparen sus maletas. Este simple mandato desató un torbellino de emociones y preguntas. ¿A dónde irían? ¿Qué significaba realmente el espíritu está a punto de moverlos? ¿Era literal o figurativo? Las interpretaciones variaban de persona a persona, pero todos coincidían en algo. Este no era un momento para la pasividad. En los días que siguieron al anuncio, la preparación tomó múltiples formas. Algunos empacaron con pragmatismo, llevando lo esencial: ropa, documentos, objetos de valor sentimental. Otros, más románticos o impulsivos, decidieron viajar ligeros, confiando en que el destino les proveería lo necesario. Hubo quienes vendieron todo lo que tenían, como si cortar los lazos con su vida anterior fuera una parte integral del proceso. En cada rincón del mundo, los elegidos comenzaron a moverse, sus corazones latiendo con la anticipación de lo desconocido. La comunidad de los elegidos, aunque dispersa, comenzó a tomar forma. Las redes sociales se llenaron de historias, fotos y videos, gente compartiendo su preparación, sus temores, sus expectativas. ¿Alguien más recibió la llamada? Era una pregunta frecuente y las respuestas no se hacían esperar. La conexión entre ellos era inmediata y profunda, como si compartieran un secreto antiguo que ahora salía a la luz. No importaba su origen, idioma o creencias. Todos se sentían parte de algo más grande. Pero no todo era entusiasmo y alegría. Con la promesa de un nuevo comienzo, venía también el peso del cambio.
Dejar atrás la seguridad de lo conocido no era fácil. Familias divididas por la decisión de partir o quedarse. Amistades tensas por la incomprensión. Algunos elegidos fueron tratados como visionarios, mientras que otros enfrentaron el escepticismo y las burlas de quienes no podían creer en algo tan extraordinario. Para los elegidos, sin embargo, la duda no era una opción. Había algo en la llamada que trascendía la lógica y apelaba directamente al alma. Era como si una fuerza invisible guiara sus pasos, una energía que los empujaba hacia adelante, incluso cuando no podían ver claramente el camino. El espíritu está a punto de moverlos. Y aunque pocos entendían completamente lo que eso significaba, todos sentían su poder. Mientras los días avanzaban, los elegidos comenzaron a converger en ciertos lugares, ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, puntos de encuentro donde las historias se entrelazaban y las conexiones se fortalecían. Cada encuentro era una celebración y un recordatorio de que no estaban solos. Las diferencias entre ellos se desvanecían frente a la magnitud de lo que estaban viviendo. Felicidades, se decían unos a otros, y la palabra adquiría un significado casi sagrado. En medio de la euforia y la incertidumbre, surgieron líderes espontáneos, personas con carisma y una visión clara que ayudaban a organizar, a calmar los nervios, a mantener el enfoque en lo que realmente importaba. Estos líderes no eran necesariamente los más fuertes o los más sabios, pero tenían la capacidad de inspirar confianza y esperanza. Sus palabras eran faros en la oscuridad, recordando a los elegidos que, aunque el camino fuera incierto, el destino valía la pena. El primer gran movimiento llegó casi sin previo aviso. Una noche, las redes se llenaron de mensajes. Los fondos están aquí. Las transferencias comenzaron a llegar a las cuentas de los elegidos, cantidades que variaban pero que eran más que suficientes para financiar su viaje. La incredulidad dio paso a la acción y los preparativos se intensificaron. Cada elegido sabía que este era el momento de actuar, de dar el salto hacia lo desconocido. Así terminaba la primera etapa de esta historia extraordinaria, con los elegidos listos para embarcarse en un viaje que prometía cambiar sus vidas para siempre. La promesa de los fondos se había cumplido, y ahora el espíritu comenzaba a moverse con fuerza. El destino estaba a la vuelta de la esquina, y los elegidos estaban preparados para enfrentarlo, con sus maletas listas y sus corazones llenos de esperanza. El momento de partida llegó con una intensidad que dejó a todos sin aliento. Las maletas estaban listas, los billetes en mano, y una energía indescriptible impregnaba cada movimiento. Los elegidos se dirigieron a sus puntos de salida, algunos con destinos claros y otros guiados únicamente por la intuición. El misterio seguía envolviendo la misión, pero el espíritu que prometía moverlos era palpable. No había tiempo para el miedo, solo para avanzar. En cada aeropuerto, estación de tren o terminal, los elegidos se reconocían entre sí con miradas cargadas de complicidad. Era como si llevaran una marca invisible, una señal que solo ellos podían ver. Las conversaciones florecían rápidamente. ¿A dónde te diriges? Swing, preguntaban unos. No estoy seguro, pero siento que lo sabré cuando llegue, respondían otros. Había quienes compartían detalles de los mensajes que habían recibido, tratando de encontrar patrones, pistas o cualquier indicio de lo que les esperaba. La diversidad entre los elegidos era impresionante. Había personas de todas las edades, orígenes y profesiones, desde empresarios exitosos hasta artistas bohemios, desde estudiantes hasta jubilados. La única constante era el fuego en sus ojos, una mezcla de curiosidad y determinación que los diferenciaba del resto de los viajeros. Muchos de ellos habían dejado atrás todo lo que conocían, mientras que otros llevaban consigo fragmentos de sus vidas pasadas, recuerdos que no estaban dispuestos a abandonar. El viaje en sí mismo se convirtió en una experiencia transformadora. Para algunos,
Las horas en tránsito fueron momentos de reflexión profunda. ¿Qué significaba realmente ser elegido? ¿Por qué ellos y no otros? Mientras las preguntas se acumulaban, también lo hacía una sensación de propósito. No importaba la incertidumbre. Sabían que estaban en el camino correcto. Otros, más extrovertidos, aprovechaban el tiempo para conectar con sus compañeros de viaje. Las historias compartidas eran como piezas de un rompecabezas que, aunque incompleto, comenzaba a revelar un panorama más amplio. A medida que los destinos se hacían visibles, la emoción alcanzaba su punto máximo. Algunos elegidos llegaron a ciudades vibrantes y llenas de vida, donde fueron recibidos por grupos que parecían estar esperándolos. Estos anfitriones, aunque desconocidos, los acogieron con calidez y entusiasmo, ofreciendo orientación y recursos para el siguiente paso. Otros fueron llevados a lugares remotos y tranquilos, donde la naturaleza parecía conspirar para ofrecerles claridad y paz. Cada lugar tenía su propia magia, su propio papel en el desarrollo de esta historia. El dinero recibido, aunque crucial, rápidamente dejó de ser el enfoque principal. Los fondos no solo representaban una herramienta para el viaje, sino un símbolo de confianza en su capacidad para llevar a cabo algo grande. Muchos comenzaron a compartir lo que tenían, ayudando a otros elegidos que lo necesitaban o invirtiendo en iniciativas colectivas. La comunidad que se estaba formando no solo era fuerte, sino también generosa, impulsada por un sentido de propósito que trascendía las posesiones materiales. En medio de todo esto, el concepto de el espíritu seguía siendo una fuente de especulación. Algunos lo veían como una fuerza literal, algo que los estaba guiando físicamente hacia un destino específico. Otros interpretaban el mensaje de manera más abstracta, viendo en él una referencia a su propia voluntad, su instinto o su intuición. De cualquier manera, el espíritu se había convertido en el hilo conductor de sus decisiones, un recordatorio constante de que estaban siendo parte de algo más grande de lo que podían comprender. Las primeras semanas en los nuevos destinos trajeron consigo desafíos y aprendizajes. Los elegidos tuvieron que adaptarse rápidamente a entornos desconocidos, aprender nuevas culturas, idiomas e incluso formas de vivir. Pero en lugar de sentirse abrumados, la mayoría abrazó la experiencia con gratitud y entusiasmo. Cada obstáculo superado era una prueba más de que estaban exactamente donde debían estar. Mientras tanto, las conexiones entre los elegidos seguían fortaleciéndose. Las reuniones espontáneas se convirtieron en eventos organizados, y los grupos pequeños crecieron hasta convertirse en comunidades vibrantes. En estas reuniones se compartían historias, ideas y visiones para el futuro. Las diferencias entre ellos se desvanecían frente a la unidad que compartían. No importaba si habían venido de un pequeño pueblo o de una gran metrópoli, todos eran parte de la misma misión. Con el tiempo, comenzaron a surgir señales más claras sobre el propósito detrás de todo esto. Algunos lugares parecían estar cargados de una energía especial, como si el espíritu los hubiera guiado allí por una razón. En estos lugares, los elegidos sentían una conexión más profunda, no solo entre ellos, sino también con algo mayor. Era como si el velo entre lo tangible y lo espiritual se hiciera más delgado, permitiéndoles vislumbrar un propósito que iba más allá de su comprensión inmediata. Aunque la experiencia era abrumadoramente positiva, no estuvo exenta de conflictos. Había quienes comenzaron a cuestionar el proceso, preguntándose si realmente estaban siguiendo un plan divino o simplemente siendo parte de un experimento elaborado. Las dudas, aunque naturales, pusieron a prueba la fe de muchos, pero incluso en medio de la incertidumbre, la mayoría encontró formas de reafirmar su compromiso. El espíritu, ya fuera una fuerza externa o una chispa interna, seguía moviéndolos hacia adelante. Con cada día que pasaba, se hacía más evidente que esta era solo la segunda etapa de un viaje mucho más largo. Los elegidos estaban siendo preparados,
moldeados por las experiencias que enfrentaban y las conexiones que formaban. Los fondos iniciales eran solo el comienzo. El verdadero valor estaba en lo que estaban construyendo juntos. La promesa de algo más grande seguía viva, y aunque el destino final seguía siendo un misterio, todos sabían que estaban más cerca de descubrirlo. Así concluía esta etapa, con los elegidos más unidos, más fuertes y más convencidos de que su viaje tenía un propósito que aún estaba por revelarse. Con el paso del tiempo, las vidas de los elegidos comenzaron a fusionarse en una danza vibrante y llena de significado. Los desafíos ya no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y comprender el verdadero propósito de su misión. La sensación de que algo mayor los guiaba se intensificaba con cada día que pasaba. Los destinos, aparentemente dispersos y sin conexión, comenzaban a tomar forma, revelando una red invisible de relaciones y eventos que apuntaban a un fin común. La comunidad de los elegidos se había convertido en un ecosistema en constante expansión. Las conexiones entre ellos se habían profundizado, no solo por la proximidad física, sino por un entendimiento compartido que los unía más allá de las palabras. Algunos hablaban de experiencias místicas, de momentos en los que sentían una presencia que los orientaba, que les hablaba en sus pensamientos, guiándolos hacia las decisiones correctas. Otros, más racionales, atribuían este fenómeno a la sincronicidad, a la conexión profunda entre personas que compartían un mismo propósito. Los fondos, que en un principio habían sido el único indicador tangible de su elección, ahora parecían un detalle secundario. Había quienes usaban su dinero para iniciar proyectos colectivos, para fortalecer la comunidad que estaban construyendo. Otros lo invertían en educación, en autodesarrollo, en adquirir las habilidades necesarias para cumplir con la misión que comenzaban a comprender. En estos intercambios, en esta constante reinversión de recursos y conocimientos, algo profundo estaba ocurriendo. Los elegidos estaban transformándose. Al principio, la pregunta más frecuente había sido, ¿por qué yo? Zrenia. Pero con el tiempo, esa duda se desvaneció. La comprensión comenzó a aflorar. No se trataba de un solo individuo que debía brillar sobre los demás, sino de un colectivo destinado a actuar como un organismo vivo, con cada miembro desempeñando un papel fundamental para el éxito del conjunto. En la interacción entre ellos, el verdadero poder se manifestaba. No solo estaban siendo movidos por el espíritu, sino que también estaban moviendo a otros, creando una corriente que atraía a más personas, a más almas dispuestas a unirse al viaje. Algunos de los lugares donde los elegidos se habían reunido se convirtieron en centros de aprendizaje y creatividad. En esos puntos de convergencia, comenzaron a surgir ideas y soluciones que podrían cambiar la forma en que las sociedades interactuaban entre sí. Había proyectos que buscaban la sostenibilidad, la paz, la equidad y la justicia. Otros se enfocaban en el arte, en la expresión cultural como medio para sanar y conectar a las personas. La visión compartida de los elegidos estaba tomando forma tangible en cada rincón del mundo. El concepto de espíritu ya no era algo abstracto. Había dejado de ser solo un impulso interior o una fuerza inexplicable para convertirse en una manifestación concreta en las acciones diarias de los elegidos. Aquellos que habían sido inicialmente renuentes a aceptar la idea de una fuerza externa que los guiaba, comenzaron a reconocerla en sí mismos, en los momentos en que sentían una claridad inesperada o en las situaciones que les ofrecían las respuestas que necesitaban, justo en el momento adecuado. A medida que la comunidad de los elegidos crecía, también lo hacía la responsabilidad de cada miembro. Nadie podía ya ocultarse en las sombras, porque el propósito era claro. Había tareas por hacer, objetivos por alcanzar. Pero lo más importante de todo era que, al actuar como un colectivo, los elegidos no solo estaban cambiando sus propias vidas, sino que estaban transformando el mundo que los rodeaba.
y lo hacían con humildad y determinación, sabiendo que cada pequeño paso era una contribución al gran tejido del destino. El verdadero poder, sin embargo, residía en la unidad que se había formado. Las diferencias que antes parecían insuperables, las divisiones que habitaban en cada uno de ellos, comenzaron a desmoronarse. Lo que antes parecía ser un desafío insalvable, ahora era simplemente un peldaño más hacia el siguiente nivel de conciencia y colaboración. Cada elegido era un reflejo del otro, y la comprensión de esto trajo consigo una profunda transformación interna. Lo que al principio parecía ser una oportunidad individual se había convertido en un movimiento global. Y lo más asombroso era que, aunque muchos de los elegidos aún no entendían completamente el alcance de lo que estaban creando, la magia de la conexión seguía fluyendo. El espíritu, que en sus primeros días parecía una abstracción, se había hecho carne a través de sus acciones, de sus relaciones, de la forma en que se apoyaban mutuamente. En los momentos de reflexión, muchos se dieron cuenta de que el viaje no solo los había llevado a nuevos lugares geográficos, sino que los había sumergido en una exploración mucho más profunda de sí mismos. Habían dejado atrás las viejas creencias, los viejos miedos, y habían abrazado una nueva forma de ser. El cambio ya no era algo que ocurría a su alrededor, sino algo que surgía desde su interior. La conexión con el espíritu había despertado una energía transformadora que los impulsaba hacia adelante, sin importar los obstáculos. A medida que el grupo se expandía, también lo hacía la comprensión de su verdadero propósito. La misión de los elegidos no era solo cumplir con una tarea específica, sino inspirar y activar a otros a seguir el mismo camino. El viaje nunca había sido solo acerca de ellos, había sido sobre todos los que entrarían en contacto con su energía, con su ejemplo. Aquellos que tocaban la vida de los elegidos comenzaban también a sentir esa chispa, esa invitación a unirse al movimiento. Así como una onda expansiva, la energía del espíritu se extendía, abriendo puertas, derribando muros y creando un futuro más inclusivo y consciente. Finalmente, los elegidos comprendieron que el verdadero viaje era uno de evolución continua. No importaba cuánto hubieran avanzado, siempre había más por descubrir, más por aprender, más por compartir. El movimiento había comenzado, pero el viaje de transformación apenas estaba en sus inicios. La liberación de los fondos, el movimiento del espíritu, todo era solo una parte de un proceso mucho más grande que trascendía el tiempo y el espacio. Cada uno de ellos era ahora una chispa dentro de un fuego que iluminaba el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Si sientes que este mensaje está destinado a ti, no te quedes atrás. Dale like a este post, suscríbete para no perderte ningún detalle de esta historia que está cambiando el destino de muchos, y deja un comentario abajo contándonos, ¿qué harías si fueras uno de los elegidos? Queremos saber tu opinión.